Gracias a Dios, gracias por estar con nosotros, acompañarnos este domingo o primer día de la semana, me gusta más decirle primer día de la semana. Y vamos a la palabra de Dios. Hemos comenzado este año 2026 hablando desde fines del año pasado empezamos a hablar de qué podíamos esperar para este año 2026 y ha comenzado el año a marchas forzadas, ¿verdad? Grandes cosas están sucediendo en el mundo y queremos hablar un poquito más de lo que son las profecías de la Biblia que pudieran o con posible cumplimiento en este 2026. Y para ello vamos a un texto base, vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, porque Dios tiene grandes promesas para su pueblo. Grandes cosas van a suceder en el mundo, pero el Señor nos tiene en el hueco de su mano. Amén. Entonces vamos a leer 2 Pedro 3:9, dice así la palabra de Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa, según dice algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan, dice, al arrepentimiento. Y aquí quiero que analicemos bien este texto, escrito en una de las cartas por el apóstol Pedro. Y de entrada nos podemos preguntar, bueno, ¿a qué promesa se refería el apóstol Pedro? ¿Sí? Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿A qué promesa se refería el apóstol Pedro? Si ya Jesús había muerto en la cruz del Calvario, había dado su vida por ellos, lo que les había prometido de morir en la cruz para que ellos fueran salvos, ya lo había hecho Jesús. Ya 30 años antes aproximadamente, porque Pedro escribe esta carta alrededor del año 65, 66 después de Cristo, o 30 años después de que estuvieron ellos con Cristo, un poquito más de 30 años, ellos ya habían recibido también la promesa del Espíritu Santo. Jesús, cuando estuvo con ellos 40 días después de haber resucitado, estuvo con los apóstoles, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y ya la habían recibido, la recibieron 50 días después de que Cristo había resucitado, 10 días después de que Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. O sea, tenían todo, tenían la salvación de Cristo por medio de la cruz, de la muerte de Cristo en la cruz, tenían el Espíritu Santo, ya habían hecho grandes cosas. Pedro había, en esos 30 años, pues, ¿qué no aprendió Pedro? Había aprendido, por ejemplo, que la salvación no nomás era para los judíos, porque así comenzó la iglesia. La primera iglesia cristiana fue conformada por judíos. Bueno, el principal judío, el rey de los judíos, como está escrito en la palabra, fue quien fundó la iglesia de Cristo, y a través de judíos. Y cuando Dios llama a Pedro, ¿verdad? Uno de los pasajes ahí en el libro de los Hechos, y dice, ve con Cornelio, porque quiero hacer cosas ahí con Cornelio, con su familia. Y Cornelio era un centurión romano, dice que era temeroso de Dios, que bendecía al pueblo de Israel, pero no un gentil. Y a los judíos no podían entrar a las casas de los gentiles porque eran inmundos. Y entonces el Señor le dijo, no, ya deja de llamar inmundo, deja de llamarlos inmundos a los gentiles, lo que yo limpié tú no llames común. Y fue y recibieron, Cornelio dice su familia, invitó a mucha gente y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. O sea, ahí conoció Pedro, ¿verdad? Que no nada más era el pueblo de Israel, el llamado, sino que la salvación era para todos los pueblos, gentiles, judíos o no judíos, era para todos. Entonces, aquí escribe Pedro y les dice, 30 años después, le dice, el Señor no retarda su promesa. Entonces, ¿a qué promesa se refería el apóstol Pedro? Pues a la promesa
Pedro se refería a la promesa de su advenimiento, de su regreso de Cristo, porque había también Cristo les había prometido, y voy a regresar. Y ellos querían, no nomás Pedro, el apóstol Pablo, Juan, los demás apóstoles, Mateo, todos querían que ya regresara a Cristo, ¿verdad? En su tiempo hasta le preguntaron a Cristo: Señor, ¿vas a restaurar tu reino en este tiempo? Y el Señor les dice: no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones y los tiempos que el Señor el Padre puso en su propia voluntad. Entonces, ¿a qué se refería Pedro? ¿Cuál promesa? Pues al regreso de Cristo, a su segunda venida. Amén. Que por cierto, casi 2000 años después, la estamos esperando ya como esta generación. Estamos cumpliendo nosotros, y lo creemos así, que somos ya la última generación, por las señales, los tiempos que vivimos, se están cumpliendo, ya Cristo viene pronto, ¿sí? Y aquí Pedro enfatiza, ¿verdad? En esta cita enfatiza la paciencia de Dios. ¿Sí? En primer lugar, entender a qué promesa se refería, pues a la de su segunda venida. Pero luego dice Pedro y enfatiza que Dios es muy paciente, que Dios tiene mucha paciencia. Y Dios lo que quiere es que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, de salvarse. Eso es lo que Dios quiere, esa es su voluntad. Dice, no queriendo Dios que nadie se pierda, ¿sí? No quiere Dios la destrucción de absolutamente nadie, sino quiere la conversión, la salvación de todos. Y Dios es muy paciente. Dios es muy paciente, pero por muy grande que sea la paciencia de Dios, esa paciencia, déjenme decirles, tiene un límite. Sí, a veces como padre, ¿verdad? Como padres pues, tenemos que ser muy pacientes con los hijos, pero pues llega un momento a veces que ya esa paciencia pues llega a un límite. Bueno, pues así es la paciencia de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda por la eternidad en el infierno. Eso es lo que Dios quiere. Que nadie se pierda en el lago de fuego, que es la muerte segunda, como está escrito en la palabra. Que Él no quiere que el ser humano sea separado del Dios creador por la eternidad, porque ese es el castigo, ser separados. Esa es la perdición eterna. La muerte eterna es ser separados del Dios vivo. Y que nunca dejaremos de tener vida, ¿verdad? Aquellos que se pierdan la salvación, pues tendrán que ir a un lugar no muy bonito, ¿verdad? Ahora es el infierno, pero cuando venga el juicio del gran trono blanco, pues se va a convertir en el lago de fuego. Separado de Dios por la eternidad, eso es lo más terrible. Y Dios en su objetivo es que nadie se pierda, pero la triste realidad, ¿cuál es? Es que la mayoría de los seres humanos sí quieren perderse por la eternidad, ya que no quieren arrepentirse, como dice la Escritura, arrepentidos y creer el Evangelio. Metanoia, dice esa palabra que utilizó Jesús para arrepentirse, viene del griego metanoia, que significa cambiar de rumbo. Pero la gente no quiere cambiar de rumbo. Las personas no quieren dejar sus pecados. No quieren seguir las enseñanzas de Jesucristo, no quieren aceptarlo como su Señor, como su Salvador, su señorío. Muchos dicen, sí, yo acepto la salvación por medio de Jesucristo, pero no aceptas su señorío. Y no, tienes que aceptar las dos, el señorío de Jesús, ¿sí? Obedecer a Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor, Jesús dijo, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchos creen que al morir van a ir al cielo, ¿sí? O muchos quieren ir al cielo, vamos a verlo así, pero de acuerdo con lo que dice la Biblia, pues hacen todo lo posible por no ir al cielo. Muchos dicen, sí, yo quiero ir al cielo, pero están haciendo todo lo posible por no ir al cielo, a la presencia de Dios. No han creído el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación. No han puesto su fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la salvación. Siguen viviendo en sus pecados,
haciendo a todo lo que a Dios le desagrada. Entonces, ¿y cómo van a llegar a esa salvación? Se van a perder. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido, no han cambiado de vida. Miren, todo tiene su tiempo, todo tiene su principio y todo tiene su fin, como escribió el rey sabio Salomón, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3 del libro del Eclesiastés, del predicador. Y así la paciencia de Dios tiene su límite, y la paciencia de Dios ha permanecido. Si ya Pedro decía 30 años después de Cristo, pues que todos estaban esperando la promesa de su venida. Imagínense 30 años al año 66. Todavía ni siquiera había desaparecido el templo, que desapareció en el segundo templo judío. Vinieron los romanos y lo destruyeron en el año 70. Un poquito, todavía estaba ahí el templo judío cuando escribe esta carta el apóstol Pedro. Pero ahí vemos la paciencia de Dios, ya después de casi 2000 años, ¿sí? Así la paciencia de Dios ha permanecido como está escrito ahí en Génesis en el capítulo 6, si mal no recuerdo, donde dice que el Señor no trataría más de 120 años jubilares con los hombres bajo pecado, pero tiene un límite, o sea, ya Dios le puso un límite, Dios le puso un límite a su paciencia. Dios tiene un límite para la paciencia por medio de Cristo, por eso es una dispensación, es un tiempo, es una administración de Dios, que cuando viene Cristo y muere en la cruz, pues comienza esa gracia, que gracia significa la salvación que es gratuita por medio de nuestra fe en Jesucristo. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer buenas obras para llegar a la salvación. La única obra buena que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo en tu corazón y seguirle, pedirle que te ayude a vivir una vida que sea agradable delante de Dios. Entonces, su gracia, ¿verdad? Su paciencia han permanecido casi 6000 años, pero esa gracia, esa paciencia ya va a terminar, ya está a punto de terminar. Por eso es el mensaje de salvación, ese es nuestro mensaje de salvación en este tiempo final que estamos viviendo. Qué grandes acontecimientos proféticos podemos vislumbrar se van a cumplir en este 2026, porque ese es el sentir que ha puesto el Dios, el Espíritu Santo en mi corazón, de hablar por este tiempo que estamos viviendo. Este año 2026, ¿verdad? Pues ha comenzado a todo vapor. Pareciera que este año como que tiene prisa, ¿no? Empezó con cosas tremendas, temblores, aprehensiones, liberaciones, amenazas, conflictos, guerras, rumores de guerras, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, con respecto a estos tiempos que estamos viviendo, en este 2026, hay dos cosas importantes que quiero que entendamos con respecto a los tiempos, dos eventos muy importantes que nos confirman que ya estamos viviendo los postreros días, que ya Cristo viene pronto, que son tiempos finales descritos en la Biblia, que el mismo Pedro dijo, pues, no, el Señor no retrasa su promesa, A pesar de que habían pasado 30 años y a pesar de que han pasado 2000 años, el Señor no retrasa su promesa, tiene un tiempo específico, ¿sí? Entonces, quiero decirles dos cosas muy importantes en este año 2026 que nos avisan que el tiempo y la paciencia de Dios se están agotando. El año 2026 se van a cumplir 1993 años a partir de que muere Cristo en la cruz. 1993 años. Ya que Jesucristo murió crucificado en el año 33 de nuestra era. Y si ustedes le restan al 2026 33, ¿sí? ¿Cuánto les va a quedar? ¿O cuánto nos queda? Una simple resta 1993 años. O sea que para los 2000 años, ¿cuántos faltan? 7 años. Y esos 7 años, para llegar al año 2000,
¿verdad? Son exactamente los años del tiempo que durará la tribulación en el mundo, porque así está escrito, que es tema también de enseñanza, ¿verdad? Que no la vamos a enseñar ahorita, pero tan solo diremos que los 2000 años representan los 2 días posteriores a la muerte de Jesús en la cruz, ya que para Dios, también escribe el apóstol Pedro, dice, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y al tercer día resucita Cristo, o sea, al tercer día, ¿verdad? El que nos habla del milenio, del comienzo del milenio, cuando regrese Cristo a gobernar las naciones, y los va a gobernar durante 1000 años, pero tenían que pasar 2 días o 2000 años primero. Pero de esos 2000 años, repito, ya estamos en el 1993 y ya nomás quedan 7 años para esos 2000 años, y que Dios es un Dios de tiempos. Amén. Ese es uno. Y dos, en este año 2026 se están cumpliendo 78 años del renacimiento de la higuera, como Jesús nos enseñó la parábola de la higuera, que es el renacimiento de Israel como nación, que fue en mayo de 1948, pero que en realidad esos 78 años se cumplen, se transforman en 79 años si los tomamos como los toman en el calendario hebreo, lunar hebreo, de años de 360 días en lugar del calendario solar bajo el que nos regimos nosotros, que si los tomamos en cuenta como 360 días, pues ya estaríamos en el año 79, que está muy cercano al límite que Jesús mismo puso en esa parábola, ¿sí?, de la higuera, que dijo, no pasará esta generación. Y una generación máxima, de acuerdo al Salmo 90:10, dice que una generación es entre lo menos 70, pero lo más 80 años. Entonces ya estaremos en el año 79, ¿sí?, para el cumplimiento también de esa profecía que Jesús dijo. No va a pasar, no va a pasar una generación hasta que todo lo que está escrito ahí en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, todo se va a cumplir en esta última generación. Entonces hemos aprendido y les hemos enseñado que a partir de que Israel renace como nación, ahí comienza la cuenta regresiva. O sea que por donde quiera que le busquemos, estamos viviendo ya en el límite, en el tiempo final. Amén. Es más, vamos a leer Mateo 24, 32, 35, que es la parábola de la higuera. Para los que nos estén viendo por primera vez, o para reafirmar, para que entendamos, a veces no nos cae el 20 de la palabra de Dios hasta después de que muchas veces se nos ha enseñado. Dice, de la higuera, que representa Israel, dice, aprendan la parábola. Ya cuando su rama se enternece y las hojas brotan, como está brotando el pueblo de Israel, sus hojas, saben que el verano está cerca, que tiene que ver con el regreso del Mesías. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cercano a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación que vio el renacimiento de la higuera de Israel, sin que todas estas cosas nos acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, más puede pasar el cielo y la tierra, Jesús aquí dijo, que su palabra, que no se cumpla, que se tiene que cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Estamos viviendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Para aquellos que dicen, no, pues es que el Señor no viene, ¿verdad? O hasta dentro de los mismos cristianos, unos dirán, pues el Señor no, faltan muchos años para que venga Cristo. Y si viene, algunos tienen doctrinas de que ni siquiera va a venir Cristo. ¿Sí? O sea, son doctrinas anticristianas, no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero estamos viviendo en estos tiempos finales. Entonces, ¿qué cumplimientos proféticos? ¿Sí? Siguiendo en ese tenor, en este 2026 pudieran suceder. Bueno,
En primer lugar, quiero hablar de una profecía que está ahorita en proceso de cumplimiento, que lo estamos viendo ante nuestros ojos. Y se las digo porque a veces en los medios de comunicación ni se escuchan estas noticias, y tiene que ver con Irán, con la nación de Irán, que en la Biblia está descrito como el antiguo Elam, o es la antigua Persia, y que ahorita está pasando. Vamos a leer esta cita, quiero que la leamos para que vean cómo se está cumpliendo la palabra de Dios. Jeremías 49:34, en adelante. Recuerden, Elam habla de Persia, hasta 1930 creo que se llamó Persia todavía, y luego le cambiaron cuando llegaron los ayatolás, el movimiento, y le cambiaron por el nombre de Irán, o República Islámica de Irán, le cambiaron el nombre, ¿no? Pero dice así: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, o sea, acerca de Irán, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam, o sea, de Irán. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espadas hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, o sea, en Irán. Dios va a poner su trono. Y destruiré a su rey, a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días, o sea, en los postreros días, en los tiempos finales, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Elam, que hoy se llama Irán, la antigua Persia también se llama en la escritura, dice la profecía por medio del profeta Jeremías que Dios quebraría o va a quebrar su arco. ¿Qué significa el arco en la Biblia, o los arcos en la Biblia? En la antigüedad el arco representaba el poderío militar de un pueblo, de una nación, y dice que Dios quebrará en los postreros días, Dios va a quebrar el arco de Elam, de Irán. Esto significa que su poderío militar vendrá a menos, que su actual fortaleza tenía o tiene todavía reactores nucleares que tratan de continuar desarrollándolos para desarrollar una bomba de esas que explotan muy fuerte, para no decir qué tipo de bomba, ¿verdad? Para atacar, dice su gobierno, es un gobierno que está en contra de Israel. Y digo su gobierno porque no todos los iraníes, es más, hay muchos iraníes que simpatizan con el pueblo de Israel y que no simpatizan con su actual gobierno de opresión religioso de los ayatolás. Y ahorita hay una gran revolución o movimiento de independencia que se está manejando en este pueblo, y están habiendo muchos desvividos. No los vemos en las noticias, ¿verdad? Porque acuérdense que los medios de comunicación o de desinformación masiva que se utilizan, pues no te dicen nada. Todo lo que tenga que ver con Gaza, que vaya en contra de Israel, ahí te dicen todo, te inventan cuentos, pero lo que está pasando en Irán ahorita es algo terrible. Miles están cayendo, miles que quieren ser libres de esa opresión, de ese odio que generan sus gobernantes, ¿verdad? Sus ayatolás en contra del pueblo de Israel, no lo quieren. O del odio que tienen en contra de las mujeres ahí en Irán, que tienen que salir todas todas vestidas, todas tapadas. Es más, estaba viendo videos donde cuando comen, estas mujeres que están con sus velos, todo, tienen que meterse la boca con cuchara por debajo del velo. O sea, es algo terrible. Y la gente ya está harta, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Es que Dios va a destruir su poderío militar, les va a quitar ese arco porque son fuertes, como potencia, sí son fuertes y ahorita está pasando. Y dice que conforme a esta profecía muchos iraníes van a tener que abandonar, a huir de su país.
Otra situación que está pasando en esta nación, en este país, es que se están quedando sin agua. Curiosamente. Hay muchos ríos en el mundo que se están secando, el Tigris, el Éufrates, que están ahí a un lado de ellos, pero en Irán ahorita ya están a meses de quedarse sin una gota de agua. Qué cosa tan terrible, como Dios, cuando Dios dice voy a hacer algo, lo hace. Es como el pueblo de Israel, cuando el Señor les dice, tienen que regresar todos acá, y les voy a mandar pastores para que los regresen aquí a su tierra Israel en los tiempos finales. Ay, como no han querido, entonces, ¿saben qué? Ya no les voy a mandar pastores, les voy a mandar cazadores para que los traigan. Y ahorita la mayor parte de judíos que viven fuera de Israel viven en Nueva York. Y en Nueva York ahorita acaba de surgir un alcalde que es islámico, que está en contra y odia al pueblo de Israel. Y les acaba de poner, entonces ¿qué van a hacer los judíos? Pues están regresando. Por las buenas o por las malas, o los persiguen en cualquier lugar, los matan ahí en las sinagogas. Entonces Dios está mandando cazadores a que los traigan, ya les dijo el Señor. Tienen que ser obedientes y regresar a Israel para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces así pasa con Irán, o sea, están... su poderío militar, su arco va a ser arrebatado de ellos, ¿sí? Hay una gran guerra ahí ahorita en civil, ahí en Irán. La población está harta de la imposición religiosa de los ayatolás. Y de acuerdo con esta profecía, pues la mayoría de los iraníes, de los elamitas, si los quiere llamar así, pues van a tener que salir del país, huir de su país. Y dice la profecía, y no habrá país que no reciba a los iraníes. Que si nos vamos al Antiguo Testamento, ellos fueron también amigos de Ciro, ¿verdad? El rey Ciro de Persia ayudó al pueblo de Israel. En la historia del libro de Esther, ¿verdad? Dice que querían destruir al pueblo de Israel y a través de Ruth, de Mardoqueo, fueron salvados y de Ciro, del rey de Persia de ese momento. Fueron salvados. O sea, hay una amistad, hay una bendición de parte de Dios también para el pueblo de Irán, aunque están siendo utilizados sus gobernantes, ¿verdad? Y la profecía expresamente dice, porque eso lo vamos a ver ya muy pronto, ¿verdad? Que su rey o su ayatola que está ahorita, dice, y su príncipe, su presidente, ¿verdad? Pues dice que Pérez serán, ¿verdad? Ahí está escrito. Entonces por eso quiero comenzar, ¿sí? Hablando de esta profecía, porque se está cumpliendo ante nuestros ojos. O sea, repito, 2026 ha comenzado con todo y vienen cosas tremendas en el mundo. Jesús escribió en Mateo 24, y oirán de guerras, rumores de guerras. Vamos a leerlo ahí, Mateo 24, 6 y 7. Jesús está hablando de los tiempos finales, que repito, ya estamos viviendo, ya se está acabando la paciencia de nuestro Dios. Mateo 24, 6 y 7 dice, y oirán de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El mundo ha comenzado este 2026 con demasiados conflictos a nivel mundial, ¿verdad? Las potencias se quieren repartir el mundo, ¿verdad? China quiere quedarse con Taiwán, Corea del Norte quiere quedarse con Corea del Sur, ¿sí? Estados Unidos quiere controlar y quedarse con toda América, con Groenlandia también. Rusia está a punto ya de quedarse con Ucrania, y no nada más quiere eso, quiere de vuelta que le devuelvan todos los países que fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en 1989 se disolvió esa unión,
pero ya su actual gobernante, no diré nombres, ustedes saben quién es, cómo se llama, pues quiere que le devuelvan todos esos países y está peleando y ahorita está sobre Ucrania, pero al ratito va sobre otros. Dice la escritura proféticamente que Rusia, después de que tome el control de Ucrania, va a descender, ¿verdad? Es parte del cumplimiento profético, va a descender a los montes de Israel. Lo que va a cumplir la profecía descrita en Ezequiel 38, 39 de Gog y Magog. ¿Sí? Para lo que el conflicto ese que viene, pues la espada de Dios ya está lista, más que preparada, conforme está escrito ahí en Ezequiel. Que las naciones que ataquen a Israel serán, ¿verdad?, que serán protagonistas en ese ataque de Gog y Magog, que son Rusia, Turquía, que es Togarma, Irán, que es Persia, Libia, China y otros países más. Pues a todos esos países Dios les tiene reservada y preparada una grata sorpresa cuando ellos decidan atacar a la tierra de Israel. Está ahí en Ezequiel 38, 1:6, vamos a leerlo. 38, 1:6. 38, 1:6, ahí está en sus pantallas. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog. Es la tierra de donde está Rusia actualmente. Príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mesec es Moscú, Tubal es otra ciudad ahí en Rusia. Dice, y profetiza contra él y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Imagínense quién es Gog, ¿verdad? Es gobernante, es líder, eso significa Gog. Y te quebrantaré y te voy a poner garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, ahí está Irán, Cus, Fud, con ellos todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, que es China actualmente, y todas sus tropas. La casa de Togarma, que es Turquía. De los confines del norte, todos esos países están en el norte de Israel. Y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿Qué? Serán atraídos a los montes de Israel y ahí serán destruidos por Dios mismo. Ni siquiera por Israel, ¿verdad? O sea, son demasiados los ejércitos, todo, pero Dios, lo que Dios quiere hacer, eso es lo que va a hacer. ¿Sí? Tenemos la palabra profética más segura, entonces veamos lo que veamos, pues se va a cumplir la palabra de Dios. Todos serán llevados a los montes de Israel y ahí serán destruidos por Dios mismo. Vamos a leerlo para que no digan que luego yo estoy inventando cuentos. Yo estoy hablando de las profecías de Dios que están escritas en su palabra, que se van a cumplir. No soy como de los profetas, ¿verdad?, que quieren agarrarse de la palabra de Dios y dice, el Señor me dijo. No, el Señor ya dijo hace más de 2000 años. O sea, olvídense de que Dios me dijo y Dios me reveló. No, ya está revelado ahí. Uno como atalaya, como aquel que se pone en la torre para avisar de los peligros que vienen, que para eso sí nos llamó el Señor, pues tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Ezequiel 38, 21? Dice, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, hablando de Gog, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová el Señor, la espada de cada uno será contra su hermano, o sea, se van a poner en contra de ellos mismos. Y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él y sus tropas, y sobre muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, veamos lo que veamos en el mundo. Dios va a hacer muchas cosas y
y estamos en la recta final, y por eso tenemos que confiar y poner nuestra fe en Cristo, porque si no la tenemos, olvídense, nos volvemos locos de angustia, de temores. Debemos de confiar, de poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, ser guiados por su palabra. Lámpara es a nuestros pies su palabra, lumbrera en nuestro camino. Dios va a hacer cosas grandes en este tiempo, así como vienen cosas terribles sobre el mundo y de las cuales estaremos hablando, ¿verdad? Pues también Dios traerá grandes bendiciones. Una de ellas será que pudiera cumplirse en este año, no lo sabemos, pero por los tiempos, pues habla de que ya pronto será, pues pudiera ser que la iglesia de Cristo fuera arrebatada. Que escuchemos un día ya muy pronto, ¿verdad?, el sonido de la trompeta, que dará lugar a la consumación del misterio revelado por medio del apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, un misterio llamado el arrebatamiento, el arpazo. De ahí viene esa palabra arpazo, que significa ser tomados con gran fuerza para ser llevados a otro lugar. Y eso es lo que va a hacer Dios con su iglesia. Como cuando entró por el sobrino de Abraham, por Lot, cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Ahí le mandó 2 ángeles el Señor a salvar a Lot por medio de la intercesión de Abraham, para sacar a su familia. Y bueno, pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Unos se quedaron en el camino, los yernos, la esposa, por andar de chismosa volteando para atrás, y pudo salir ahí Lot y sus hijas, ¿no? Bueno, esa es otra historia, pero el Señor la rescató en el momento justo, que iba a caer el fuego del cielo. Yo he escuchado hermanos que dicen que el Señor les ha revelado que el Señor, poquitito antes de que venga el fuego, las guerras nucleares al mundo, el Señor va a sacar a su iglesia. Bueno, pues tiene cierta lógica, amén. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4, 16, 18? Dice, porque el Señor mismo, y esto es una promesa para la iglesia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, Cristo mismo que está a la diestra del Padre. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Todos los que han muerto en Cristo después de que Cristo murió y resucitó en la cruz. Luego nosotros, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, le dice el Pablo a la iglesia, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La iglesia de Tesalónica estaba muy temerosa pensando que ya había sucedido eso. Y llega Pablo y les dice, no, todavía no sucede. Los habían tratado de engañar aún por medio de cartas de Pablo, del apóstol, como si fueran del apóstol Pablo, diciéndoles, no, ya ustedes ya se perdieron en el arrebatamiento y se quedaron a sufrir porque estaban siendo grandemente perseguidos por el imperio romano, por los romanos. Entonces ellos decían, no, pues ya valimos, ya nos quedamos. Y no se había cumplido esa profecía en ese momento. Pasaba mucho tiempo pasaría yo muchos años. Miles de años, casi 2000, ¿sí? Ese misterio, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 15, ¿verdad? Fue revelado también al inicio de la iglesia de Cristo hace 2000 años. Y desde entonces es una doctrina básica que muchos quieren negar, ¿verdad? El diablo sobre todo. No quiere que el pueblo se prepare para el arrebatamiento, pero el arrebatamiento pudiera ser ya en cualquier momento, pudiera darse en este año. El día y la hora no lo sabemos, pero pudiera darse ya en este año por el tiempo que estamos ya viviendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor quiere que estemos preparados para su venida. Esa es una doctrina fundamental, básica, una profecía, si la queremos ver así, para el tiempo final. Todos los que murieron en Cristo desde
el que murió con Cristo en la cruz al lado de Cristo, el ladrón que murió con Cristo, que se salvó de pura chiripa, por fe, ¿verdad? No tuvo que hacer nada. Muchos dicen, ay no, pero pues ¿qué hizo? Pues no hizo nada más que creer. Si hubiera bajado de esa cruz y hubiera tenido que caminar con Cristo, caminar en fe, hacer obras de fe para caminar con Cristo y salvarse hasta el final, como escribió Pablo, ¿no? He guardado la fe, o sea, pero bueno, pues así decía un hermano, ¿verdad? Pastor, decía, pues a mí lo que me gustaría es que cuando aceptan a Cristo, pues echármelos ahí para que se vayan con el Señor y ya, y no tengan que estar nada de que hoy acepto a Cristo y mañana quién sabe y ahora ya me voy y ya no camino con Cristo y me pierdo, etcétera, ¿no? Nos convendría, dice, ¿aceptas a Cristo? Órale, vete con Cristo, ya es hora, ya para qué te quedas, ¿no? Por eso Pedro decía, pues, unos tienen por tardanza, o sea, la iglesia esperaba el regreso de Cristo, que tenían todo, tenía toda la iglesia y tenemos todo con Cristo, con el Espíritu Santo, con la iglesia, tenemos todo, pero ¿qué es lo más importante? Pues que Cristo regrese. Y más en estos tiempos finales donde vemos tantas injusticias, tantas maldades, el tiempo que se avecina, son 7 años de tribulación. No le recomiendo a nadie que se quede a esos años de tribulación en el mundo, que son terribles. Todas las cosas van a cambiar y vamos a ver, y les puedo asegurar que en este 2026 muchas cosas van a cambiar en el mundo, muchas cosas. Yo creo que le vamos a dejar ahí y seguiremos hablando un poquito más de lo que se puede cumplir en este 2026. Puede venir la manifestación del anticristo en caso de que se diera el arrebatamiento de la iglesia. Comenzar el día de Jehová, ¿verdad? Cercano está el día de Jehová. Es más, vamos a terminar con esa, el día del Señor está cercano. ¿Y qué es el día del Señor? Pues son los 7 años de tribulación que vienen al mundo. Isaías, el profeta, lo escribió hace 2700 años aproximadamente, dice Isaías 13, 6 al 8, dice así: aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias, dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, como Jesús dijo, ¿verdad? Que estamos en tiempos previos a los dolores de parto. Dice, se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros en llamas. ¿Qué viene al mundo? Vienen llamas. Viene terror, viene cosas duras, dolores, angustias, terror, dice la palabra. O sea, no vienen tiempos fáciles, vendrán tiempos difíciles. Aquellos que piensan que bueno, pues ya si viene la tribulación, pues ahí me salvaré o buscaré al Señor. No. Serán tiempos como nunca los ha habido ni los habrá, dijo nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Por eso la invitación es hoy, busquemos ya al Señor, aceptémoslo como nuestro Salvador, busquemos más de Dios. No seamos malagradecidos. Si Cristo murió en la cruz por nosotros, pues ahora, ¿qué nos queda a nosotros, los que hemos confiado en Él? Pues vivir para Él, confiados en Él. No retarda su promesa, tiene un tiempo y ya se está cumpliendo ese tiempo, ya viene el tiempo del cumplimiento de esa promesa que escribió en este caso el apóstol Pedro, ¿verdad? Dios no tiene tardanza, Dios es muy paciente, pero repito, la paciencia de Dios tiene un límite. Y miren, cuando fallece una persona, pues quiere decir que ya le llegó su juicio, para bien o para mal. Cuando fallece una persona, pues llegó su límite.
¿sí? Para los que piensan de, no, pues como 2000 años, no, pues cada quien. En su vida, a unos les llega antes, a los 50, a otros hasta más jóvenes les llega su juicio, unos a los 60, a los 70, a los 80, ¿verdad? Mientras haya vida, pues dice la palabra que hay esperanza de recibir a Cristo, porque la salvación es por fe, pero una vez que muere el hombre, dice, viene el juicio de Dios. Y más nos vale haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador en vida. Amén. Entonces, yo les invito a que pongamos nuestras vidas en las manos de Jesús, en el hueco de la mano de Dios, que caminemos con Dios, esperando, confiando en sus promesas, que aunque veamos, ¿verdad?, que el mundo se cae a pedazos, nosotros estamos en Cristo y vamos a caminar con Cristo en fe, a salir adelante, vamos a confiar en Él, y Él va a hacer su obra en nosotros. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a dar gracias a Dios por la enseñanza de esta mañana. Hay mucho más que aprender, pero estaremos hablando todavía este mes, enero, ¿verdad?, preparándonos para estos tiempos que estamos ya viviendo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra, prepararnos para este año 2026, un año muy profético, un año de límite, un año en el cual tú estás probando, es un año de fin, de un tiempo, el comienzo de otro. Señor, hay mucha promesa mucha profecía que se va a cumplir y vamos a verlo con nuestros ojos y ya lo estamos viendo. Por eso nos ponemos en tus manos. Si no te había aceptado como mi Señor, como mi Salvador, hoy te recibo por fe. Dice tu palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo con mi boca confieso que Jesús es mi Salvador, que yo puedo recibir hoy el Espíritu de Dios que viene a mi vida, que me llena, que me da esa fe, ese deseo de vivir para Cristo, de caminar con Cristo y de ser librado de lo que viene al mundo. Gracias te doy, Señor Jesús, a ti sea la honra y la gloria, y gracias por todas tus bondades, por tus bendiciones. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Bendiciones.